El paciente puede ser un consumidor de AINES, de aspirina o antecedente de una úlcera previa. Los pacientes suelen presentar dispepsias, saciedad precoz, van a presentar melena, hematemesis y obviamente todo esto lo vamos a corroborar con una caída de la hemoglobina, aumento de la urea, creatinina, etcétera. Cuando nosotros identificamos a un paciente con hemorragia digestiva, lo primero que tenemos que hacer es estabilizarlo hemodinámicamente. Asegurarnos que sus signos vitales estén lo más estable posible y luego habrá que diferenciar frente a qué tipo de hemorragia estamos, si es varicial o no varicial. Clínicamente podemos sospecharlo, y es que las hemorragias digestivas de un origen varicial se van a asociar justamente a cuadros de hepatopatía crónica, de cirrosis. Entonces hay que buscar signos de enfermedad hepática crónica, como la presencia de ictericia, eritema palmar, ginecomastia, atrofia testicular, signos de hipertensión portal, como trombocitopenia, la esplenomegalia, presencia de ascitis, arañas vasculares, circulación colateral, etc. Bien, otro punto es la hemorragia digestiva baja, que es el sangrado cuyo origen anatómico es distal al ángulo de Treitz, que incluye sangrados a nivel del colon, ilion, yeyuno, ilion, colon, recto y ano. Aquí lo más característico es que encontremos proctorragia, hematoquesia, anemia, pero en algunos casos incluso melena cuando viene del colon proximal principalmente. Entonces, diferenciar una rectorragia de una hematoquesia que ya hemos visto. Dentro de las causas de la hemorragia digestiva es importante diferenciar a un paciente pediátrico de un adulto. El pediátrico, una de las causas es el divertículo de Meckel, mientras que en los adultos la diverticulosis o la patología anorrectal, como son las hemorroides. Una vez más, frente a un paciente de este tipo, lo primero es la estabilidad hemodinámica. Luego hay que tratar de localizar el sangrado y para ello es bastante útil la colonoscopía y con eso poder definir si el manejo termina siendo ambulatorio o se tiene que hospitalizar el paciente. No olvidarse, no olvidarse que el tacto rectal es la clave en la hemorragia digestiva. Siempre que un paciente presente hemorragia digestiva hay que realizarlo, ya que permite confirmar la presencia de sangre y orienta el origen del sangrado y así también va a permitir detectar alguna lesión anorrectal que sea evidente. En cuanto al síndrome ulceroso y gastritis, bueno, también aquí tener en cuenta algunos términos. El término dispepsia se refiere a la presencia de dolor o malestar localizado principalmente en epigastrio, en el abdomen superior, y que suele desencadenarse con la ingesta de alimentos. La plenitud postprandial se va a referir a la sensación de llenura luego de una comida. Esto puede repetirse varias veces por semana. La saciedad precoz es la imposibilidad de terminar una comida habitual por esa sensación de plenitud. La disfagia es la dificultad inmediata para pasar, tragar, trasladar los alimentos sólidos y o líquidos hacia el estómago. La pirosis ya hemos visto que es la ardor o quemazón retroexterna y la regurgitación, retorno del contenido gastroesofágico a la boca. La pared gástrica está conformada por diferentes capas, un epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa, submucosa, muscular y por último la serosa. Cuando estas capas se dañan es que dan lugar justamente a que se produzca una úlcera gástrica. Pueden haber células malignas que pueden condicionar esas lesiones. Todo esto puede conllevar a sangrado, melenas. Entonces hablaremos de úlcera péptica, aquella lesión o solución de continuidad en la mucosa gastrointestinal que se extiende más allá de la muscular de la mucosa.
Y denominamos al síndrome ulceroso aquel conjunto de signos o síntomas producidos por una úlcera péptica. ¿Qué factores pueden condicionar a que se desarrolle una úlcera? La infección por Helicobacter pylori, el tabaquismo, antiinflamatorios, el consumo de alcohol. Entonces, clínicamente, un paciente con síndrome ulceroso puede presentar dolor. Hemos visto principalmente en epigastrio, puede estar relacionado a las comidas, a la ingesta de comidas, suele ser crónico, recurrente en el tiempo, es un dolor urente con sensación de hambre, no migra, no irradia, se queda en esa zona. Puede asociarse a pirosis de predominio nocturno o puede también aparecer complicaciones como cambios en el patrón del dolor, aparición de náuseas, hemorragia digestiva, que eso ya indica algo más urgente. Muy bien, hay que tener en cuenta que podemos encontrar una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. La gástrica suele asociarse a pacientes mayores, no suele tener una relación tan marcada con las comidas, mientras que en la úlcera duodenal se suele ver en pacientes jóvenes y tiende a aliviar con la ingesta y aparecer después de las comidas, ¿sí? Ahí tenemos una diferencia, la úlcera gástrica en personas mayores, la úlcera duodenal sobre todo en jóvenes. El dolor aparece con los alimentos en la úlcera gástrica y en la úlcera duodenal suele aparecer en el ayuno y mejorando con los alimentos. La que más se asocia al Helicobacter pylori es la úlcera duodenal, la gástrica más asociada al consumo de AINES, por eso es que también lo vemos en personas mayores. El examen físico en realidad no agrega mucho valor que digamos, aquí es muy importante la anamnesis, es fundamental. Podemos encontrar algunos signos como el signo de Hover que corresponde a la desaparición de la matriz hepática normal por interposición de aire. Entonces aquí esto puede aparecer cuando hay una complicación como es el caso de la perforación de una víscera hueca, no necesariamente una úlcera perforada. Y también imagenológicamente podemos encontrar el denominado signo de Chilaiditi, que es la interposición del colon transverso por delante del hígado. Entonces es importante una adecuada historia clínica, valorar las características del dolor abdominal del paciente, qué otros síntomas lo acompañan, qué relación tiene con las comidas, si mejora o empeora. Y como siempre, identificar las banderas rojas, los signos de alarma. Antecedentes de episodios similares, caracterizar el hábito alimentario, cómo está alimentando ese paciente, los factores de riesgo, AINES, corticoides, alcohol, café, tabaquismo. Las banderas rojas ya hemos visto, la baja de peso, la disfagia progresiva, la edad, el tabaquismo, consumo de alcohol, presencia de anemia, antecedentes familiares de cáncer gástrico, antecedentes de cirugía gástrica o el hecho de encontrar una masa. Una pincelada del cáncer gástrico, muchos suelen ser asintomáticos hasta ya fases muy avanzadas. Pueden tener clínica de un síndrome ulceroso, pueden presentar anemia, dolor abdominal, baja de peso. Uno de los principales factores de riesgo es la infección por Helicobacter pylori. Entonces es importante. En nuestro medio es muy común encontrar Helicobacter pylori, pero cuando la carga infecciosa es alta, debe tratarse para evitar justamente estas complicaciones. Y la gastritis básicamente se debe a una inflamación de la mucosa gástrica. Puede estar causada por infecciones, Helicobacter siempre en la cabeza, pero también el consumo de alcohol, cigarrillos, medicamentos, reflujo puede ocasionar que aparezca esta inflamación. Estos pacientes pueden cursar con algunas sintomatologías, sí, como dolor abdominal, sobre todo en epigastrio, la sensación de indigestión, dispepsia, puede aparecer náuseas, vómitos, puede haber reducción del apetito, puede haber una sensación de hinchazón abdominal en el área del epigastrio, puede haber una distensión abdominal también característica, pueden aparecer eructos frecuentes. Ya en algunos casos puede incluso hasta aparecer fiebre, escalofríos, aunque es menos común. Puede aparecer hipo también relacionado a esa inflamación de la mucosa gástrica.
Ya cuando hay complicaciones, puede aparecer sangrado, melena, hematoquesia, hematemesis, anemia incluso. Pueden haber trastornos autoinmunes que dañen la mucosa gástrica, provoquen gastritis, sobre todo a nivel del antro, y esto ocasione deficiencia en la absorción de vitamina B12, puede conllevar anemia. Todo eso es importante considerar. Y dentro de las complicaciones que esto puede ocasionar, pues vamos a encontrar alguna obstrucción en la salida del estómago, sobre todo cuando está asociada a algún tipo de neoplasia, cuadros de deshidratación si es que se asocia a vómitos excesivos. Las gastritis pueden ser erosivas o hemorrágicas. Hay gastritis crónicas no erosivas que suelen ser inespecíficas, otras específicas. Ya esta valoración es básicamente endoscópica. Cuando el paciente presenta sintomatología, no hay signos de alarma y no hay sospecha de algo malo, podemos iniciar un tratamiento empírico nuevamente basado en inhibidores de la bomba de protones. Si es que no hay mejora definitivamente y el paciente continúa con síntomas, con una dispepsia recurrente, es importante hacer la endoscopia. Y finalmente, la biopsia que va a dar lugar a la anatomía patológica es el gol estándar para poder nosotros hablar de una gastritis. No podemos hablar de gastritis confirmada solamente con síntomas o incluso solamente con hallazgos endoscópicos. Necesitamos de la anatomía patológica. Bien, eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta, duda, comentario?